¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Puntos de Vista. La función parlamentaria se divide en tres aspectos: legislar, fiscalizar y representar. Sin embargo, uno de ellos está presentando ciertas falencias. Hablamos en específico de la fiscalización. Es por ello que la Cámara de Diputadas y Diputados está revisando un proyecto que busca optimizar los tiempos de respuesta a los oficios que se emiten a las distintas entidades públicas. Vamos a conversar acerca de este tema con los diputados Víctor Pino y Paula Labra, pero antes, como es costumbre, revisaremos todos los antecedentes en la siguiente nota. Con la idea de fortalecer la facultad fiscalizadora de la Cámara, la Sala aprobó en general un proyecto que define un plazo máximo de respuesta a los oficios enviados en esta materia. Además, la iniciativa establece sanciones por su incumplimiento. Actualmente, la Ley Orgánica del Congreso define que los organismos de la Administración del Estado y las entidades en que éste participe o tenga representación deberán proporcionar los informes y antecedentes específicos que se les soliciten por los parlamentarios o las comisiones. En esa línea, la iniciativa establece, entre otros aspectos, que el jefe superior del respectivo organismo deberá responder a los oficios de las cámaras del Congreso, en un plazo de 20 días corridos. Este plazo podrá prorrogarse excepcionalmente por otros 10 días, cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. El incumplimiento se informará a la Contraloría General de la República. Tras dicho trámite, se faculta a la entidad a aplicar, si fuese procedente, la medida disciplinaria de multa equivalente a un tercio, media o una remuneración mensual. Por ser objeto de indicaciones, el texto se derivó a la Comisión de Gobierno Interior para un segundo informe. Y teníamos ahí los principales antecedentes de este proyecto. Vamos a conversar acerca de esta iniciativa con el diputado Víctor Pino, que gentilmente nos acompaña. Diputado, gracias por estar con nosotros aquí en Puntos de Vista. No, para nada, gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir estas iniciativas que presentamos aquí en la Cámara. Y para conversar de un tema tan relevante como es la fiscalización, la necesidad de que todos los chilenos puedan conocer qué es lo que se hace en el Estado, cómo se hace, y sobre todo que se puedan aclarar ciertas dudas respecto de determinados procesos o procedimientos que a veces no quedan muy claros. Bueno, es una de las funciones que tiene un parlamentario, un diputado específicamente. Tenemos que legislar, representar y fiscalizar. Entonces este proyecto está enfocado justamente a dos de estas tres funciones, que es representar a la ciudadanía con las iniciativas que vamos recopilando cuando estamos haciendo terreno en las semanas distritales o en distintos días de la semana cuando nos toca compartir con la gente en la región, y posteriormente lo traspasamos a un oficio fiscalizador para poder recabar información de los órganos del Estado, principalmente para poder saber qué es lo que está ocurriendo con las situaciones puntuales que vamos detectando en el trabajo territorial. Y en ese sentido, diputado, ¿cómo les ha ido actualmente? Porque si se está legislando es porque claramente hay una falencia. Correcto. Hay hartas falencias en este sentido, pero en cuanto a los tiempos de respuesta, nos hemos encontrado con una gran cantidad de oficios presentados, pero con muy poca respuesta por parte de los actores del gobierno a los cuales hemos tratado de fiscalizar. Perdón, ¿solo los tiempos de respuesta? ¿La respuesta es lenta o a veces la respuesta simplemente no llega? Tiempos de respuesta, respuestas lentas y calidad de la respuesta también, en algunos casos. Por ejemplo, a veces tú preguntas por información de realmente qué es lo que se ha hecho en torno a cierta gestión y la respuesta es: no se ha hecho nada, pero tendríamos que hacerlo. O sea, esa no es una respuesta que a la gente le gustaría escuchar, sino que en el fondo ellos quisieran escuchar qué es lo que se va a hacer desde que uno solicita, no lo que nunca se ha hecho. Y ahí hay, como te digo, tiempos de respuesta, no respuestas y calidad de la respuesta, que son tres factores súper importantes a la hora de poder saber qué es lo que está ocurriendo en el entorno público y que la sociedad también se ve afectada con esta gestión. Ahora, esto, diputado, es un problema de la orgánica del aparataje público en general, porque va más allá de este gobierno. Es un problema que han tenido todos los gobiernos o todos los parlamentos, mejor dicho, a la hora de fiscalizar los actos de determinada administración. Yo creo que es parte del proceso administrativo, en donde en muchos casos, en algunos servicios, no en todos, no se cuenta con todo el personal necesario para poder responder una cantidad de oficios muy grande. Ahora, sí hemos detectado que los oficios de transparencia se responden con mayor facilidad que los oficios que se emiten de la Cámara de Diputados. Y eso nos preocupa, porque creemos que nosotros, como un ente fiscalizador, un ente importante dentro de lo que es la orgánica institucional del país, debemos también tener este reconocimiento por parte de las autoridades a las cuales estamos fiscalizando. Claro, cuando hablamos de transparencia, es un ciudadano el que está pidiendo información y se entrega rápidamente, más que cuando lo pedimos nosotros los parlamentarios. Entonces, hay situaciones que hay que acomodar, que hay que ajustar, y este proyecto lo que busca justamente es eso, es poder
avanzar en una iniciativa que pueda ayudar a que la fiscalización pueda llegar a todos. Perdón, y a su juicio esta, digamos, falta de respuesta, ¿es por consideraciones políticas del fiscalizado o es porque simplemente en términos generales no se toma muy en cuenta a la Cámara cuando pide fiscalizar algo? Yo creo que es un poco de ambas cosas, pero principalmente yo creo que falta el darle preponderancia al rol fiscalizador de los diputados. En este caso, falta que la autoridad tome la seriedad con que nosotros estamos fiscalizando y realizando nuestra labor. O sea, no podemos oficiar a una institución y que pase más de un año en una respuesta y en esa respuesta nos encontramos lamentablemente con que ya sea temporal a cuando lo estábamos solicitando. Ya muchas veces se solucionó el problema por terceros y a que nosotros oficiamos nos viene a responder cuando ya el problema está solucionado. Entonces eso es insólito y también inaudito, es algo que no debería suceder. ¿Quién contesta más rápido, el Ejecutivo o los alcaldes, por ejemplo? Es relativo. En mi experiencia personal ha sido bien relativo porque hay algunos servicios que contestan muy rápido, otros que no contestan nunca y otros que contestan más lento. Entonces, en mi caso personal, cuando hoy día pasan 3 meses o 4 meses sin respuesta a un oficio, yo acudo a la Contraloría y que hago que la Contraloría solicite el oficio correspondiente y eso me ha dado muy buenos resultados. ¿Ya? Al hacer la Contraloría que solicita el oficio, estas entidades públicas han actuado más rápido y me ha tocado algunos casos pues, poco curiosos. Estamos en una actividad en la región y se acerca un representante de alguna institución pública y me dice, diputado, ya mandamos el oficio. Chuta, y como uno manda tantos oficios, no está... ya, ok, sí, se lo mandamos la semana pasada, lo recibió ya y voy a revisarlo. Ya, entonces, claro, tú vas viendo... Entonces, esto de mandarlo a la Contraloría a mí me ha ayudado mucho, pero no es lo que debería hacer. Nosotros deberíamos recibir respuestas directas a la Cámara de Diputados, que es por intermedio de donde salen los oficios emanados por nosotros. Bueno, y que es parte justamente del objetivo de este proyecto de ley. Tal cual. Ahora, se ha dicho mucho, no solo en esta norma, sino que en general, que si no hay sanciones fuertes, si no hay, entre comillas, látigo de por medio, la cosa no anda, no funciona. Y eso es lo lamentable. No nos gusta llegar a esa instancia, pero nos hemos dado cuenta de que lamentablemente es necesario tener que acudir a esta situación en la cual tiene que haber alguna sanción para que no emita este informe, para que no emita esta información, porque es relevante. O sea, los ciudadanos necesitan respuesta a sus inquietudes, necesitan respuesta a sus necesidades. Entonces, en la medida que nosotros no recibimos las respuestas, estas inquietudes quedan sin contestar, quedan sin solucionar. Y entonces no avanzamos y quedamos estancados y lamentablemente no somos nosotros los diputados los perjudicados, es la sociedad, es la gente la que lamentablemente se ve perjudicada por esta ineficiencia en el sistema. Ahora usted lo mencionaba hace un momento atrás, una cosa es la respuesta y la otra es la calidad de la misma. Gracias. Lo vemos no solo en los oficios de fiscalización, también, por ejemplo, en las interpelaciones, en la asistencia de determinados personeros a las comisiones, ya sean investigadoras o permanentes, que a veces exactamente no contestan lo que se le pregunta o contestan algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se les está preguntando. ¿Cómo se pule eso? ¿Cómo se mejora? ¿Cómo se hace que funcione realmente la fiscalización? Bueno, este proyecto tiene varias aristas en ese sentido. Se busca que las autoridades puedan asistir a las comisiones porque nos ha ocurrido. Yo participo en la Comisión de Recursos Hídricos. Hemos invitado a ministros en reiteradas oportunidades, pero sesionamos a las 8:30 de la mañana. Entonces nos dicen, ya, vamos a... Sí, ya, nos dicen que sí. Y cuando llega el momento, excusa del ministro, el subsecretario, quien sea, porque había problemas de agenda. Entonces, esas cosas no pueden suceder porque nosotros nos programamos también. Hay toda una orgánica detrás de esto. Están las secretarías que preparan la comisión para poder ejecutar la labor parlamentaria como corresponde. Hay personas que miran las comisiones también, que están pendientes de lo que se va a tratar. Y cuando las autoridades no llegan, perjudican la labor parlamentaria. Y en ese sentido hay que, no solo cuando no llegan, sino que quizá cuando... traen, por ejemplo, una exposición, se remiten a la lectura de esa exposición y no contestan preguntas. ¿Cómo se hace también? Hay que modificar quizá también el reglamento de la Cámara de una u otra manera para hacer que la fiscalización sea más fuerte. Hay que buscar esas alternativas de modificar los reglamentos. Hay que buscar las alternativas también en cómo le damos más preponderancia al rol de las comisiones por sobre otros. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí, yo creo que la comisión es fundamental para poder desarrollar muchas cosas, pero tenemos muy poco tiempo en comisión. Ya tenemos 2 horas de comisión de lo que se estipule, ¿cierto? De la lista que sea que haya que estudiar, economía, Hacienda, etcétera. Y podemos sesionar, obviamente, más si es que hay acuerdos entre los distintos miembros de la comisión. Pero a veces tomamos mucho tiempo en sala, ¿cierto? Debatiendo cosas
cuando podríamos quizá ocupar mayor tiempo en comisiones y poder aprovechar aún más de avanzar con los proyectos y después votarlos en sala con menos discusión. ¿Te fijas? Porque a veces votamos solo un proyecto o a veces ninguno, dependiendo de la cantidad de personas que se inscriban para discutir. Entonces se produce también una diferencia bastante sustancial en los efectos que tiene nuestra discusión parlamentaria. Sí, para ir cerrando ya, diputado, porque nos está pillando el tiempo, se debería revisar esto quizá a futuro, no automáticamente, la posibilidad de entregarle o de otorgarle una mayor importancia, una mayor preponderancia a la labor fiscalizadora de las y los diputados, considerando que muchas veces la ciudadanía dice que hay muchas leyes que se implementan, pero finalmente no funcionan porque nadie las fiscaliza, porque terminan siendo letra muerta. Hay que a lo mejor darle más preponderancia. Yo sé que la legislatura es lo más importante, el diputado está elegido para legislar, pero se saca, o sea, ¿qué efectividad tiene legislar quizá tanto si las leyes que se publican finalmente no se fiscalizan y no se cumplen? Bueno, yo soy un convencido de que legislar es una de las tres funciones y que las tres tienen que ir en forma proporcional. O sea, tanto representar como fiscalizar y legislar tienen que ir de la mano. No puede ser una más por sobre la otra. Y en este caso, cuando hablamos de fiscalización, hablamos de un rol fundamental. La gente se queja mucho de que nadie fiscaliza y nosotros tenemos la voluntad de hacerlo, pero no tenemos las respuestas que necesitamos. Entonces, este proyecto de ley ojalá avance en el Senado rápidamente para que podamos como Cámara de Diputados disponer de las facultades que este proyecto nos está entregando, ¿cierto? Unas mayores facultades para poder realizar esta fiscalización de mejor forma. Yo creo que es fundamental lograr ese equilibrio, o sea, entre legislar, fiscalizar y representar, porque así podemos también darle a la ciudadanía lo que espera de nosotros al momento de elegirnos. Diputado Víctor Pino, le agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en Puntos de Vista. La conversación, el diálogo, la contingencia, los hechos de actualidad, lo que revisa la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, aquí lo seguimos revisando. Y nosotros seguimos revisando este tema. Es momento de conversar ahora con la diputada Paula Labra, quien gentilmente nos acompaña. Diputada, gracias por estar con nosotros aquí en Puntos de Vista. Hola Guillermo, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de poder conversar con ustedes. Y acerca de un proyecto que aparece como una necesidad. Usted es una de las autoras de las iniciativas que finalmente dieron origen a esta moción que se está tramitando acá en la Cámara. ¿Cómo mejorar un tema que está al debe hoy en el país, que es la fiscalización? Sí, yo soy autora de este proyecto de ley, invité a otros diputados a presentarlo y este fue fusionado incluso con otro proyecto de ley en la misma línea que se presentó 5 días después del que nosotros presentamos. Yo llevo mi primer término parlamentario y me he dado cuenta que hay muchas cosas que no funcionan bien y mi experiencia en administración pública me ha demostrado que hay que mejorar la eficiencia. Y una de esas cosas es nuestra labor parlamentaria de fiscalización, que es fundamental. Y dentro de eso están los oficios parlamentarios, que es la herramienta más utilizada. ¿Qué me di cuenta en el transcurso de mi trabajo? Que estos oficios no son considerados y las autoridades lo responden a discreción cuando ellos quieren. Un ejemplo muy importante es que, por ejemplo, el 2024, de 30.000 oficios que se mandaron en la Cámara de Diputados, el 65% al día de hoy no tiene respuesta. Por lo tanto, eso no puede ser y necesitamos que se le dé seriedad a nuestro trabajo, y la manera de hacerlo es teniendo respuestas de las autoridades para que nosotros podamos fiscalizar como corresponde. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay una desidia respecto de los distintos organismos del Estado frente a la Cámara de Diputados? Se lo planteo de esta manera porque también, por ejemplo, hay oficios que se pueden enviar a través de Transparencia, oficios que se envían a través de Contraloría, y parece que esos se contestan más rápido, a ellos les contestan más rápido que a la Cámara. Sí, totalmente, Guillermo, y ahí tenemos un tema que hay que ser bien honesto. El Congreso actualmente es una de las instituciones con la menor credibilidad por parte de la ciudadanía, ¿sí? En este contexto también pasa que las instituciones, las autoridades de gobierno tampoco les dan importancia a esto, porque, vuelvo a ser muy honesta, a veces este tema del oficio también se utiliza para temas comunicacionales más que la seriedad de la fiscalización que esto implica. Respecto a la ley de transparencia, y aquí viene lo que hace este proyecto de ley. La ley de transparencia, todos los chilenos pueden ingresar solicitudes, tiene plazos establecidos por ley. Por lo tanto, eso obliga a que sean respondidos. Por lo tanto, hay PMG, o sea, incentivos, incluso monetarios en las metas en las instituciones de gobierno para que se respondan. Y ahí vuelvo con otro ejemplo en cifras.
El 2024, a través de la ley de transparencia, se presentaron 300.000 solicitudes de todos los chilenos y el promedio en respuesta fue 16 días, un poquito menos de 16. Los oficios parlamentarios del 2024 fueron el 10% de eso y el 65% el día de hoy no tiene respuesta. Por lo tanto, como dices tú, hay un poco de desidia, considerando además que también tenemos los parlamentarios una pérdida de credibilidad tremenda. Y da la impresión de que esta desidia va más allá de lo político, porque no pasa, no es solo un tema de el gobierno de turno que no le contesta a los parlamentarios, sino que parece que está ya, por llamarlo de alguna manera, institucionalizado en el Estado el hecho de no contestarle a la Cámara o al Congreso en general cuando se presentan estos documentos. Exacto, hay distintas cifras de ministerios que se demoran más, menos, según también el gobierno de turno, pero efectivamente eso es algo que viene a lo largo de la historia del Parlamento y por lo tanto no tiene color político, digamos. Esta situación es un problema que viene de años y que hay que mejorarlo porque también hay que considerar, y hay que ser sinceros, que hay oficios parlamentarios que de repente no conviene responderlos por parte de la autoridad. Y ahí quiero poner un ejemplo bien concreto. La diputada Joana Ahumada ofició en su momento al Seremi de Vivienda de Antofagasta cuando ya habían luces del tema del caso convenio, el caso fundaciones, pero todavía no era algo público y ese oficio no fue respondido sino hasta que esto salió en comisión investigadora, donde se vio la autoridad en obligación de responderlo. Por lo tanto, esa es la importancia de que establezcamos un plazo y haya obligatoriedad de responder a lo que nosotros estamos fiscalizando. Ahora, diputada, el tema de la fiscalización, y usted lo adelantó también al mencionar el tema de la comisión investigadora, no solo se da a través de los oficios, también justamente con la presencia de autoridades acá en la Cámara, en las distintas comisiones, ya sea permanentes e investigadoras. Pero allí tampoco digamos que la fiscalización funciona 100%. A veces una autoridad viene, no contesta lo que se le pregunta o simplemente no viene cuando se le invita. ¿Cómo se mejora todo el sistema? Porque da la impresión de que ahí tenemos un problema grave. Sí, es un problema grave. Las comisiones investigadoras son muy importantes y no se le da la relevancia necesaria. En muchos casos, Guillermo, tú también lo comentas, las autoridades no llegan cuando son citadas. No llegan. Y este proyecto de ley también incluye que tienen que llegar las autoridades que son citadas a las comisiones investigadoras. Respecto a lo que responden, ahí es difícil tener alguna influencia, pero por lo menos tiene la obligatoriedad ahora de asistir a las comisiones investigadoras. Y como lo dices tú, aquí tenemos problemas graves de fondo que yo creo que colaboran a que la ciudadanía no confíe en el trabajo parlamentario. Y por eso yo, que tengo bastante experiencia en administración pública, estoy trabajando en esa línea. De hecho, presenté otro proyecto de ley para que el Comité de Ética del Congreso, donde los parlamentarios somos jueces y parte, que sabemos las sanciones dependen del color político, del diputado que esté ahí en el banquillo. Esto yo propongo que no seamos los diputados quienes nos juzguemos a nosotros mismos, porque como dices tú, hay muchas cosas que mejorar, tenemos que recuperar la seriedad en nuestro trabajo y darle la importancia que tiene. Por lo tanto, estoy trabajando en esa línea y creo que eso depende solo de nosotros los diputados, ponernos más presiones a nosotros mismos también. Ahora, diputada, respecto de este proyecto que se aprobó en su idea de legislar y que volvió a la comisión, el tema fundamental ahora parece justamente las sanciones. ¿Qué tan gravosa debiera ser el castigo para quien no conteste este oficio? ¿Va a costar mucho llegar a acuerdo en eso? Yo creo que no, y te voy a contar algo súper interesante, Guillermo, que yo creo que muchos diputados incluso en su discusión no lo consideraron. Actualmente, la ley orgánica del Congreso establece sanciones a las autoridades que no respondan, al jefe superior de servicio que no respondan. Pero ¿qué pasa? Eso nunca se ha aplicado y es impracticable porque al no existir plazos, no se puede sancionar. Por lo tanto, lo que viene a ser este proyecto de ley incluye plazos y por lo tanto ahí se hace practicable la sanción. Por ese lado, la sanción que quedó en el proyecto final aprobado en la Comisión de Gobierno Interior es menor que la sanción que está establecida actualmente. Establece un descuento en la remuneración al jefe superior de servicio, 1/3, media remuneración o una remuneración completa. Y yo creo que uno de los fundamentos principales de algunos diputados que no estaban muy de acuerdo y que presentaron esta indicación, razón por la que vuelve a la comisión, es que dicen que los servicios puede que no tengan la capacidad para dar respuesta a esto. Y yo te comento que eso no es así. Yo trabajé mucho tiempo en administración pública. Actualmente el aumento de funcionarios públicos es tremendo, existe la capacidad y eso está demostrado en el tiempo de respuesta y en la gran cantidad de solicitudes a través de la ley de transparencia.
Por lo tanto, es factible hacerlo y esto no va a distraer a los funcionarios de sus funciones habituales. Y existiría la tecnología, hoy existe una tecnología más avanzada, más expedita para contestar. Diputada, para ir cerrando, porque ya nos está pillando el tiempo, ¿quién contesta más rápido, los municipios o el gobierno? Sí, eso yo creo que no se puede interpretar o clasificar por instituciones de gobierno o por municipios. Es muy particular, es caso a caso y ahí no hay diferencia. Pero yo creo que hay municipios, por lo menos en mi región, que se demoran bastante. Sí. Tema también entonces que también abarca este proyecto de ley de una u otra manera. Definitivamente, abarca a los municipios también. Diputada Paula Labra, le agradecemos haber conversado hoy con nosotros en esta edición de Puntos de Vista. Muchas gracias a ti, Guillermo, y muchas gracias a todos también que están viendo esta entrevista. La conversación, el diálogo, la contingencia la revisamos semana a semana aquí en Puntos de Vista. Los temas que son objeto de la discusión en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Nosotros nos reencontramos en una próxima oportunidad. Sí, porque